Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 4, titulada Ver el rostro del orfebre. El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. En el cual leemos lo siguiente: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amy Carmichael llevó a un grupo de niños a un orfebre tradicional en la India. En medio de un fuego de carbón había una teja curva. En la teja había una mezcla de sal, tamarindo y polvo de ladrillo. Incrustado en esta mezcla había oro. A medida que el fuego devoraba la mezcla, el oro se volvía más puro. El orfebre sacaba el oro con unas tenazas y, si no era lo suficientemente puro, lo volvía a poner en el fuego. Pero cada vez que reponía el oro, aumentaba el calor. El grupo le preguntó: ¿cómo sabe que el oro está purificado? Él respondió: cuando puedo ver mi rostro en él. Dios está tratando de purificarnos, de refinarnos como al oro, de transformarnos a su imagen. Ese es un objetivo asombroso. Y más asombroso aún es que solo cuando pasamos por los crisoles de la vida se desarrolla en nosotros un carácter semejante al de Cristo. En un vistazo a esta semana, ¿qué papel tiene el sufrimiento en el proceso de purificación? ¿Cómo entendemos todo esto en el contexto del gran conflicto? Leamos Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Génesis 1:27 nos dice que en el principio Dios nos hizo a su imagen, pero el pecado corrompió esa imagen. ¿En qué aspectos vemos esta desfiguración de la imagen de Dios en la humanidad? Es obvio, el pecado nos corrompió a todos. Sin embargo, Dios desea restaurarnos a lo que deberíamos haber sido originalmente. Aquí es donde encaja nuestro versículo de hoy. Revela el plan de Dios de que quienes someten su vida al Espíritu Santo sean hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pero hay otra dimensión. Leemos de El deseado de todas las gentes, página 626. La misma imagen de Dios debe reproducirse en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo, está comprometido en la perfección del carácter de su pueblo. ¿Cómo entendemos lo que nos dice Elena de White en la cita anterior? Comparemos esto con lo que nos dice Mateo capítulo 5, verso 16.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Corintios capítulo 4, verso 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Efesios capítulo 3, verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Como cristianos, nunca debemos olvidar que estamos en medio de un drama cósmico. El gran conflicto entre Cristo y Satanás se desarrolla a nuestro alrededor. La batalla toma muchas formas y se manifiesta de diversas maneras. Y, aunque hay muchas cosas ocultas, podemos entender que, como seguidores de Cristo, tenemos un rol que desempeñar en este drama y podemos honrar a Cristo con nuestra vida. Imagínate por un instante estar en el campo de un estadio enorme. Sentados en las gradas, a un lado están los seres celestiales leales a Dios. Del otro lado están los seres que han caído con Lucifer. Si tu vida durante las últimas 24 horas se jugara en ese estadio, ¿qué equipo tendría más para festejar? ¿Qué te dice tu respuesta sobre ti? Una cosa es estar en una batalla, otra muy distinta es ni siquiera ver las fuerzas desplegadas en esa batalla. En cierto sentido, esto es lo que enfrentamos como cristianos. Sabemos que las fuerzas están allí, podemos sentirlas en nuestra vida, y no obstante tenemos que seguir adelante por fe, confiando en el invisible. Leamos Job, capítulo 23, versos 8 al 10. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. ¿Cuál es la esencia de la lucha de Job? ¿Qué es lo que no ve? Al mismo tiempo, ¿qué acepta por fe a pesar de todas sus pruebas? Aún en medio de sus terribles pruebas, Job confió en Dios. A pesar de todo, Job estaba decidido a resistir. Y una de las cosas que le dio perseverancia era de oro. No una medalla de oro, sino más bien, al contemplar el futuro se dio cuenta de que si se aferraba a Dios saldría mejor, saldría como el oro. No se nos dice cuánto sabía Job de lo que sucedía detrás de escena. Sin importar cuánto le era oculto, de todos modos soportó el fuego refinador. ¿Le temes tú al fuego? ¿Te preocupa el calor que generan las circunstancias? Quizá, como en el caso de Job,
el calor de Dios parece inexplicable. Puede ser la dificultad de adaptarse a un trabajo nuevo o a una casa nueva. Podría ser tener que sobrevivir al maltrato en el trabajo o incluso dentro de tu propia familia. Podría ser una enfermedad o una pérdida económica. Por más que resulte difícil de entender, Dios puede usar estas pruebas para refinarte y purificarte y resaltar su imagen en tu carácter. Demostrar que era oro parecía ser un incentivo para Job aquí, algo en lo que concentrarse y que lo ayudó a superar los problemas. Este es un poderoso testimonio de su carácter, que en medio de todo el dolor y el sufrimiento pudo sentir la realidad del proceso de purificación. Además, por más que no entendiera, sabía que estas pruebas lo perfeccionarían. Según tu experiencia, ¿cómo refinan y purifican las pruebas? ¿De qué otro modo podrías refinarte aparte del sufrimiento? Jesús estaba en Jerusalén a punto de morir. Según el Evangelio de Mateo, Jesús dedica la última hora de enseñanza antes de la Pascua a narrar parábolas a sus discípulos, incluidas las de las 10 vírgenes, las ovejas y los cabritos. Estas historias se relacionan con la forma en que debemos vivir mientras esperamos la venida de Jesús. Por lo tanto, nunca han sido tan relevantes como en la actualidad, donde las enseñanzas del pronto regreso de Jesús están por todas partes. En la parábola de las 10 vírgenes registrada en el libro de San Mateo, muchos comentaristas señalan que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Elena de White coincide, pero también dice que este aceite es un símbolo del carácter y que es algo que nadie puede adquirir por nosotros. Leyendo precisamente esa parábola, podrían surgir las siguientes preguntas. ¿Cómo cambia el significado de la historia dependiendo de si ves el aceite como un símbolo del Espíritu Santo o como la posesión del carácter? ¿Qué implicaciones tiene esta historia para ti si el aceite representa al Espíritu Santo o un carácter semejante al de Cristo? Leamos esta parte de la parábola de las ovejas y los cabritos registrada en Mateo capítulo 25 verso 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y Mateo capítulo 25 versos 45 y 46. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Qué criterios se utilizan para separar entonces las ovejas de los cabritos? Fíjate que el rey separa las ovejas de los cabritos según sus obras, su carácter. Aunque Jesús no inculca la salvación por obras aquí,
podemos ver cuán importante es el desarrollo del carácter en el plan de salvación, y cómo los que verdaderamente son salvos en Cristo reflejarán esa salvación en su vida y su carácter. Se dice que el carácter es lo que una persona es en la oscuridad. ¿Qué tipo de persona eres tú cuando nadie te mira? ¿Qué te dice la respuesta sobre los cambios que necesitas hacer? En la lección del día anterior, analizamos la importancia del carácter para quienes esperan la segunda venida. Hoy veremos más específicamente la importancia del carácter para quienes estarán en vida en la segunda venida de Jesús. Leamos en Daniel capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Cuál es el contexto aquí? ¿A qué época de la historia de la tierra hace referencia? Más aún, ¿qué podemos entrever en estos versículos sobre el carácter del pueblo de Dios en esa época? ¿Qué características se le atribuyen en contraste con los impíos? Leamos ahora de Apocalipsis capítulo 22, verso 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. A Daniel se le dice que justo antes de la venida de Jesús habrá un tiempo de angustia como no lo ha habido en toda la historia. En Daniel 12, 3 y 10 se nos da una descripción de los justos y de los impíos durante este tiempo. Fíjate que los malvados procederán impíamente según Daniel 12:10, en contraste con los justos que, según el versículo 3, resplandecerán, tal vez porque han sido limpios y emblanquecidos y purificados durante este tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Además, en contraste, los impíos no entienden, pero los justos son entendidos. ¿Entender qué? ¿Matemáticas, ciencias, la alta crítica? Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Quizás en este contexto los entendidos sean sabios porque conocen estos acontecimientos finales, el tiempo de angustia, a medida que se desarrolla. No los toma por sorpresa. Por su estudio de la palabra, saben qué es lo que viene. Y lo más importante es que entienden lo suficiente como para permitir que este tiempo de angustia los purifique y los refine. Los impíos, por otro lado, simplemente se vuelven más obstinados en su rebelión y así continúan en su maldad. La cuestión fundamental es que aquí se nos presenta una descripción de un pueblo
que ha pasado por un proceso de refinamiento y purificación. Aunque hemos visto estos versículos en el contexto de los últimos días, ¿qué principios vemos aquí que pueden ayudarnos ahora mismo a entender mejor de qué se trata el proceso de purificación y refinamiento incluso para nosotros hoy? Cierta canción dice así: soy una roca, soy una isla. ¿Alguna vez te sentiste así, querer estar solo? Hasta quizás escuchaste gente que dice, bueno, mi caminar con Dios es una cuestión personal, no es algo de lo que quiera hablar. Leamos en Efesios capítulo 4, verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué está destacando Pablo aquí? ¿Qué papel otorga a la comunidad? Cuando Pablo escribe a los Efesios, caracteriza a la iglesia como un cuerpo. Jesús es la cabeza y su pueblo constituye el resto. Si observas Efesios capítulo 4, verso 13, notarás que el propósito final de vivir en esa comunidad es experimentar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y para eso nos necesitamos unos a otros. Sin duda, es posible ser cristiano en soledad. De hecho, a veces es inevitable estar solo, al igual que muchos a lo largo de los siglos que fueron ridiculizados o perseguidos. Es un poderoso testimonio del poder de Dios que los hombres y las mujeres no cedan bajo las presiones que los rodean. Sin embargo, si bien esto es cierto, Pablo quiere enfatizar una verdad esencial. En última instancia, experimentamos y revelamos la plenitud de Cristo cuando trabajamos juntos en comunión unos con otros. Leamos ahora Efesios capítulo 4, verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Pablo que debe suceder entonces antes de que la plenitud de Cristo se pueda revelar en nuestra comunidad cristiana? ¿En qué se diferencia el testimonio de una comunidad que revela la plenitud de Cristo del de una persona que revela la plenitud de Cristo? ¿Qué implicaciones tiene esto en el contexto del gran conflicto? ¿Sabes? Es fácil ser agradable cuando estás solo o con extraños, pero es mucho más difícil ser amable con los que conoces muy bien o que no te agradan. Esto significa que cuando todavía mostramos gracia y bondad por estas personas, damos un testimonio irresistible de la verdad acerca de Dios. Leemos de los escritos de Elena de White lo siguiente: la edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos.
y nunca antes ha sido su estudio diligente tan importante como ahora. Ninguna generación anterior fue llamada a hacer frente a problemas tan importantes. Nunca antes se hallaron los jóvenes frente a peligros tan grandes como los que tienen que arrostrar hoy. En la parábola, las vírgenes necias aparecen pidiendo aceite, sin que lo consigan. Esto es un símbolo de los que no se han preparado desarrollando un carácter para permanecer en el tiempo de crisis. Es como si fueran a sus vecinos y les dijeran: «Deme su carácter o me perderé». Las que fueron sabias no pudieron compartir su aceite con las lámparas vacilantes de las vírgenes necias. El carácter no es transferible. No puede comprarse ni venderse. Debe adquirirse. El Señor ha dado a cada uno la oportunidad de obtener un carácter recto mediante las horas de prueba, pero no ha proporcionado un medio por el que un agente humano pueda impartir a otro el carácter que ha desarrollado pasando por duras experiencias, aprendiendo lecciones del gran maestro, para que pueda manifestar paciencia en la prueba y ejercitar la fe para que pueda remover montañas de imposibilidad. ¿Qué significa edificación del carácter? ¿Cómo se logra esto? ¿Hasta qué punto es una prioridad visible la formación del carácter en tu propia vida y en la comunidad de tu iglesia? El estudio del día jueves hablaba del importante papel de la comunidad en la vida de un cristiano. ¿Cuán bien funciona tu iglesia local como cuerpo de Cristo? ¿Cuán bien representan al Señor como comunidad? Como clase, analicemos qué podemos hacer para mejorar. Igualmente, como clase, consideremos por qué es importante la formación del carácter, aunque seamos salvos únicamente por la fe en Jesús. Si la justicia de Cristo y su carácter perfecto son los que nos salva, entonces, ¿por qué necesitamos edificar el carácter? Helen Keller, quien era sorda y ciega desde temprana edad, escribió: «El carácter no se puede desarrollar en un contexto fácil y tranquilo. Solo al experimentar pruebas y sufrimientos se puede fortalecer el alma, aclarar la visión, inspirar la ambición y lograr el éxito». ¿Concuerdas tú con ella? Analicemos la conexión entre el carácter, el sufrimiento y el gran conflicto. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que Cristo no pide que sus seguidores luchen por brillar. Él dice: «Dejad que brille vuestra luz». Si habéis recibido la gracia de Dios, la luz está en vosotros. Quitad los impedimentos y la gloria del Señor se revelará. La luz brillará para penetrar y disipar las tinieblas. No podéis dejar de brillar en vuestra esfera de influencia. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos,
al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.